Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a este espacio en el que intentamos hablar abiertamente. Nuestro tema de hoy, de la autoexigencia al autocastigo. Me explico por partes. Un punto es tener sueños, objetivos en la vida, intentar hacer lo mejor que podamos, lo que elegimos y lo que nos corresponde. Y otro muy distinto es la autoexigencia excesiva, la búsqueda de esa perfección que no existe y cuya imposibilidad de alcanzar se convierte en un tormento. ¿De dónde viene la autoexigencia excesiva? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Pensemos en el anhelo no siempre consciente de corresponder a un ideal, aún sabiendo racionalmente que el ideal no existe. ¿Qué sucede en esta lucha entre lo falible que somos y el exceso de autoexigencia? Nos sentimos insuficientes, inadecuados, fallidos, no apreciamos lo que tenemos, lo que sí está, lo que sí es posible. ¿Y qué pasa cuando ante nuestra lógica derrota, ante el ideal imposible de encarnar, comenzamos a castigarnos, a ser los amos crueles de nosotras, de nosotros mismos? Acompáñenos en esta conversación con nuestro especialista de hoy, el psicoanalista Eli Morales. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. De la autoexigencia al autocastigo. ¿Es lo mismo la responsabilidad con nosotras, nosotros mismos, que la autoexigencia? Y si hablamos de autoexigencia, ¿a qué niveles de autoexigencia nos estamos refiriendo? ¿Cómo distinguir cuando lo que nos pedimos es posible y cuando nos convertimos ya en esclavos de una demanda interior desmesurada? Ser autocríticos es necesario, sin duda, pero ¿les sucede que nunca o casi nunca están conformes con los resultados de lo que hacen? ¿Con lo que ofrecen y reciben en sus relaciones? ¿Con su aspecto físico? ¿Se descubren infligiéndose los juicios sumarios más rudos? ¿Se miran al espejo escudriñando sus incontables imperfecciones? ¿Les da por pensar que nada es suficiente hasta que se alcance un punto el que supone reconocería como cercano a la perfección? ¿De verdad existe ese punto? Comenzamos hoy con cantidad de preguntas, porque el perfeccionismo puede ser la piedra paralizante en el zapato. Ese perfeccionismo trae seguido una consecuencia bastante indeseable: el autocastigo. No estamos hablando de mecanismos conscientes o sencillos de detectar, pero ahí están. La autoexigencia provoca culpa y enojo contra nosotros y se traduce en las pequeñas o grandes trastadas que nos hacemos, como si fallar nos colocara en el lugar del culpable que merece un castigo. Es necesario tomar en cuenta la más rotunda de las evidencias. Las personas fallamos. Una cierta empatía para mirarnos no es autocomplacencia. Las personas somos incompletas y carentes por definición. Es esa incompletud la que nos hace humanos. Bienvenido hoy Eli Morales, psicoanalista, maestro en teoría psicoanalítica, maestro en psicoanálisis y campo freudiano, doctor en filosofía y ciencias sociales, profesor, integrante, fundador de la Letra Psicoanalítica, autor de libros como Otra historia de la sexualidad, Psicoanálisis con arte, Paloma herida, Frida Kahlo, Psicoanálisis y surrealismo. Eli, bienvenido. Me da mucha alegría que estés aquí de nuevo. Muchas gracias. Un gran honor y una gran alegría estar aquí. Y para comenzar, Eli, yo hay algo que quiero conmemorar contigo, y es que el 7 de septiembre se cumplieron 2 años de la muerte elegida de Néstor Brownstein, alguien a quien tú quisiste muchísimo, y yo también, el psicoanalista Néstor Brownstein. Sí. Creo que son 3 años. Sí, 3. Bueno, Néstor es un referente en la historia del psicoanálisis en México. Puede uno estar a favor o en contra de lo que él producía, escribía, pero siempre es un referente. Especialmente yo le tengo mucho aprecio porque, siendo yo muy joven, él confió en mí
Mi primera práctica clínica cuando yo tenía 21 años comenzó en un movimiento que él con Frida Sahal habían gestado y parte de mi formación tiene que ver con él, así que se le recuerda con mucho cariño y siempre con mucho dolor de que ya no esté. Ojalá, yo lo extraño muchísimo. sí, ojalá hubiera vivido 120 años, pero bueno. 200. 200. Gracias. Yo sé de oídas de muchos lados que fuiste muchísimo tiempo su alumno elegido y preferidísimo. Eso dicen. Creo que eso decía él también. Sí, también. Entrando a nuestro tema, Eli, de la autoexigencia al autocastigo. Fue difícil llegar al punto contigo. Sí. ¿Cuento? Sí, cuenta, sí. Les voy a decir- No todo. No, nunca se cuenta todo. El todo no existe, siempre es casi. Bueno, les cuento cómo estuvo la cosa. Yo le propuse un tema a Eli. Y entonces cuando uno le propone un tema, comienza a debatir y entonces le pone y le sube y más. Y aquello ya parece un seminario. Yo le decía a Eli, pero es nada más un programa de televisión, no es un seminario de una semana. Total que me dijo, no. Y elegimos otro tema. Entonces volvió a ser el mismo debate de cómo vamos a llegar a la perfección con el tema. Y después le dije, oye, pero qué exigente eres. Lacan no te va a escuchar. Y luego ya fue cuando tú me dijiste, hagamos el tema de la autoexigencia al autocastigo. Sí. Así Sí, llegamos así. después de ese estira y afloja largo. Sí, así llegamos. Es verdad. Lo que pasa es que en la primera propuesta queríamos meter historia de vampiros y danza contemporánea. Yo quería proponer como un modelo de programa que tuviera que ver con investigación de una mujer vampira mexicana y danza contemporánea que se llama Ambra. Bueno, todo un tema. Pero Sí, más lo que se fuera acumulando. Más lo que se fuera acumulando. Y bueno, llegamos a este tema vía esa dulce autoexigencia, porque hay una amarga y hay una... A ver, cuéntanos, ¿cuál es la dulce y cuál es la amarga? Bueno, el tema de la autoexigencia me parece que tiene dos dimensiones fundamentales, ¿no? Una que atañe al campo evidente de lo social y eso se enrosca, se enreda con algo de la dimensión íntima. Digamos, hay una dimensión éxtima que tiene que ver con lo social y una dimensión que tiene que ver con la subjetividad. La dimensión de lo social es que varios autores hablan ahora de una sociedad del rendimiento. Ya no es ni siquiera una sociedad de la competencia que existe, pero es una sociedad del rendimiento, donde supuestamente la propuesta social es que todo se puede poder. Y entonces la autoexigencia genera una especie de movimiento en el campo del sufrimiento. Antes a lo mejor era, y lo platicamos, una angustia por pérdidas, una angustia ante la nada, el sentimiento profundo de que la vida no tenía sentido, que eso sigue existiendo, pero la propuesta social es just do it. You can do it. Tú lo puedes hacer. El voluntarismo. El voluntarismo y rendir, ¿no? La palabra rendimiento me gusta porque al final uno acaba rindiéndose ante sí mismo. Es decir, ya no se necesita una dimensión externa que un patrón que esté insistiéndole o un coach que esté insistiéndole. La propuesta es que cada uno sea su propio amo, pero sobre todo que se rinda en todos los sentidos a ciertos ideales sociales. Y lo que plantean algunos autores es entonces que en estos momentos la depresión tiene mucho más que ver con no puedo, cada vez que no puedo. Y ese cada vez que no puedo es muy grande, porque la propuesta es, ¿cómo que no puedes? Sí puedes. Just do it. Más. Encore. Sigue. Más. Y entonces lo que se produce es lo que se conoce en el ámbito laboral como el burnout. Es decir, la gente se quema. Y cuando se quema, digamos, el sistema subjetivo se detiene. Y por lo tanto, cae encima del sujeto, del ser,
Él no pudo. Esta impotencia. Pero vamos por partes. Esto viene de que la desnaturalización del no poder, que a todos nos sucede todo el tiempo. No puedo esto. Hay cantidad de cosas con las que no puedo y que no puedo hacer. Y ahora pareciera ser del peor gusto decir, es que no se pudo, es que no se puede. Es como si fuera una especie de autodenigración. Sí, sí. Y un autosometimiento. Es como si uno se sometiese a sí mismo, aunque en realidad eso a lo que se somete viene de lo social. Es que ese es, digamos, hay un eclipse de la verdad social tras la ideología de el progreso, el rendimiento, el logro, el éxito, todo lo que aparece, y la belleza, toda esta dimensión. Y este eclipse de algún modo de la demanda social, ¿no? Hace que el sujeto no sepa, que el ser, hombres y mujeres, no sepamos que nos estamos volviendo esclavos de nosotros mismos. Y esa dimensión entre esfuerzo y la diferencia entre esfuerzo y esclavitud es muy grande, porque lo que se pierde es la libertad del deseo. Todo esto que acabas de decir vamos a tomarlo como si hubiera sido la información comprimida de algo que me encantaría que desarrollaras más punto por punto. Vamos a un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestros fetiches de hoy, 2 representaciones de Sísifo, un personaje muy desafortunado de la mitología griega. Sísifo fue un rey cruel y con una cierta tendencia a andar mintiendo por el mundo. Su astucia era tal que consiguió engañar a los dioses, pero los dioses furibundos lo castigaron. El ex-rey estaba obligado a empujar una piedra enorme montaña arriba. ¿Pero qué creen? Cada vez que ya casi llegaba a la cima, la megapiedra se deslizaba de nuevo hacia abajo y a recomenzar día tras día. Empuja la piedra, se cae la piedra, baja por la piedra, súbela de nuevo. ¿No les ha pasado que a veces se sienten Sísifo? Repetimos conductas, actos que nos atrapan y no sabemos de dónde vienen. Ese fue el castigo de Sísifo, tengo la impresión, la trampa de la repetición. El filósofo francés Albert Camus escribió un ensayo en el que analiza el mito de Sísifo desde el cuestionamiento al sentido de la vida. Pobrecito Sísifo. ¿Qué opinas tú de él y la repetición? Bueno, a ese le tenemos reservada la repetición toda una parte. Te propongo, si quieres, vamos avanzando y volvemos sobre la repetición. O si tú quieres, empezamos. Pero no, entonces vámonos a lo de antes. A lo de antes. Ok, o sea, tú hablabas de que hay esta presión exterior, pero que en un momento acaba interiorizada. Sí. ¿Nos explicarías cuáles son los caminos para que eso no suceda? Sí, es que esta dimensión de la autoexigencia, te decía, tiene en la bisagra de la vida, tiene una parte social y hay otra parte que tiene que ver con la subjetividad. Tan es así que incluso la autoexigencia forma parte de lo que podríamos llamar el aparato psíquico para Freud. Hay una instancia encargada de la autoexigencia que es el famoso superyo, ¿no? La segunda parte, la última parte de la obra de Freud. ¿Y en el superyo Freud instala qué? La dimensión de la exigencia de someterse a los ideales. Ok, pero eso generado por las instancias tutelares. Es decir, el superyo es la instancia que introduce en lo subjetivo, primero que nada, la ley. Ok. La ley, pero no hay ley que no sea punitiva y exigente. Déjame tomar dos modos de la vida cotidiana como para que no quede por freudiano. Favor, sale, sí. Los dos modos como la instancia de autoexigencia incide en la subjetividad en hombres y mujeres, toma dos territorios de la vida que es la voz y la mirada.
La voz es con lo que hablamos, con lo que decimos, es lo que cantamos, ¿no? Hay dos dimensiones de la voz. Una que tendría que ver como con lo empírico, es decir, yo hablo y me escucho. Por lo tanto, la voz tiene que ver con las cuerdas vocales, con el sonido, con todo lo que... Esto ha llevado a creer que como yo me escucho, entonces me puedo conocer y que por lo tanto yo sería transparente a mí mismo. Esta es una dimensión de la voz, digamos... O tremenda ilusión. Sí, o tremenda ilusión, porque justamente lo que no sabemos es que hay una dimensión de la voz que no tiene que ver con los sentidos. Es decir, hay voces interiores que no se escuchan con el oído, que no tiene que ver con los sentidos, la sensibilidad. Es la voz interior se escucha con la existencia. ¿No? A ver, estás hablando de aquí, es una referencia a algo así como el inconsciente habla, la frase lacaniana. Tiene que ver con eso. Okay. Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que si la voz, por ejemplo, cuando uno dice la voz interior, o en el caso de los psicóticos que oyen voces, no viene de fuera, como en el caso de lo social, viene de dentro. Pero son voces que nos hablan sin que pase por el laberinto del oído, pero sí por el laberinto de la vida. ¿Qué quiero decir? Que hay una voz interior que habla que, si no pasa por el sentido, los sentidos, ¿por dónde pasa? Por el lenguaje. ¿Y qué significa que pase por el lenguaje? Que tiene que ver, son voces que nos dicen cosas que nos significan. Por ejemplo, esa voz que nos dice, ya cállate, ya no hables. No es que uno se lo diga, es como si hubiera una voz. En ese sentido, las voces interiores, la voz interior, es una voz de sentidos, no de sentido de la vista, del oído, sino de significados. ¿Esto a dónde me lleva? Que entonces la voz interior tiene que ver con el lenguaje tiene que ver con la ley, y la ley tiene que ver con la prohibición. El modo como el superyo... Y tiene que ver con el lenguaje, y hay que tomar en cuenta algo importante del lenguaje para entender mejor lo que tú nos estás explicando, y es que nos precede. Sí. Que cuando llegamos ya está. Sí. Con todo lo que implica de ley, ¿no? De Sí. vivir con techo, sin techo, todo eso está antes. Sí. Porque Sí. estoy tratando de que entendamos un poquito cómo se nos va. Esas voces que luego nos hablan, no las de psicótico, las que nos hablan a todas y todos, vienen de algún lado. ¿Nos explicarías de dónde? Del lenguaje. Claro. Justamente. Dice... ¿Enunciado por quién? Es que se escuchan mensajes, ¿no? Y si se escuchan mensajes, esa voz interior significa que viene del lenguaje. Lo que pasa es que, fíjate, el lenguaje tiene que ver con la ley. La ley tiene que ver con la prohibición. Y la prohibición tiene que ver con una exigencia. El superyo le habla al sujeto. Es la voz del superyo que lo obliga, esto es lo fuerte, lo obliga a cumplir ciertos ideales. Esa es la función del superyo. Hay un ideal del yo que, viniendo de lo social, el sujeto lo adquiere. El ideal del yo es el texto del ideal. Tienes que ser arquitecto, tienes que ser una gran mujer, tienes que ser hermosa, tienes que ser lo que sea. El tienes que ser, el debe ser, ¿no? Ese es el texto del ideal del yo. Y el superyo... O sea, los contenidos pueden cambiar, pero la contenidos. frase siempre comienza, tienes que ser... Es punitiva. Siempre referido a un ideal. El ideal es el texto. El superyo sería como el agente de presión psíquica, de presión... Yo lo vivo como a mi policía interior. Es un policía interior. Si yo digo, ay, no, ya la Gestapo me habla. Sí. Y es obsceno. Es decir, te obliga a someterte al ideal, aunque el yo se destruya. Ese es el punto.
Claro, pero a ver, Eli, hay un punto y es que no necesariamente uno se está dando cuenta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que atraviesa el cuerpo, la mirada ante el espejo. Una persona está ante el espejo y todas las voces que se atraviesan cuando nos miramos en el espejo. Uno no se da cuenta que está haciendo de una exigencia loca. Cuando dice, pero ¿cómo? ¿No? Cuando se está buscando el defecto de manera sistemática. O sea, creo que el problema es que a veces no nos detenemos porque no sabemos que nos estamos exigiendo de más. Sí. El punto, lo que no sabemos, lo que es inconsciente, es que eso es una ley. Que eso se nos impone como imperativo categórico, ¿sabes? Porque uno cree que uno decide, no, es que yo voy a hacer más y voy a hacer más ejercicio y voy a leer más y voy a estudiar más. El punto es que lo que es inconsciente es la función de sometimiento a la que el yo está puesto desde ahí. Ante el superego. Ante el superyo. Pero también hay superegos más crueles y otros menos crueles que otros. Sí, esa es la historia de cada uno. Y tiene que ver con el vínculo que tenemos con nuestra formación existencial, el modo, si venimos de una familia religiosa, eso cobra un cierto sentido muy fuerte del lado de lo pecaminoso. Si venimos de una familia intelectual, de no lograr aspirar al premio Nobel lo más pronto posible. Es decir, el contenido puede variar, pero la función del superyo es obscena. ¿Por qué digo que es obscena? Porque, por ejemplo, puede tomarte a la mitad de la noche y decir, no hiciste todo lo que tenías, no hiciste todo lo que pusiste en la agenda. En realidad eres una basura. O sea, ¿para qué te faltaron pones 5 cuartillas más? No, te falta. ¿Para qué escribes eso en tu agenda? ¿Para nada más hacer la mitad? O desde... No estuviste bien en la televisión, ¿eh? Te faltó ser más agudo, más inteligente. O... No. Estás genial, te lo juro. A mí me encanta lo que dices. A ver, recuéstate, Eli, cuéntame. O, por ejemplo, decir... nunca soy lo suficientemente delgada, o lo suficientemente bella, o lo suficientemente activista, ¿no? Pero eso te agarra a la mitad de la noche. No es que a las 4 de la tarde, que todavía te quedan 4 horas, pues para acabar lo de la agenda, ¿no? Te agarra cuando ya no puedes, cuando se ha debilitado la fuerza, y entonces el superyo tiene una dimensión de tortura, que un poco era lo que hablábamos, es lo que llamaríamos el goce, ¿no? Ahí sí nos estamos complicando muchísimo, pero volviendo a la dimensión, me lo estoy imaginando ya casi, ¿no? Al superego. Bueno, siempre lo he visto como un señorcito castigador. Pero, ¿qué es lo que hace que podamos moderarlo un poquito, aplacarlo un poquito? Porque después de esa noche en la que no dormiste, luego te levantas al día siguiente y vas caminando y te tropiezas y te caes. Por mencionar una forma muy básica de autocastigo, ¿no? O no te das derecho a disfrutar de todo lo bueno que te puede ofrecer ese día siguiente porque no escribiste esas 5 cuartillas, porque hiciste mal la traducción. Entonces, vamos a esa parte, Eli, que es como muy ruda. Ok. Que esto tendría ya que ver con la segunda dimensión del superyo, que es el autocastigo. ¿Sí? Nada más déjame volver a lo del espejo. Espérame un segundito, entonces vamos a ir a un corte porque me están avisando y regresamos al espejo. Perfecto. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nuestro tema de la autoexigencia al autocastigo con el psicoanalista Eli Morales. Entonces, estamos en el espejo. En el espejo. El modo como subjetivamente se vive la autoexigencia, por un lado tendría que ver con la voz, que es una dimensión que fundamentalmente parece interna, y el otro... Con la voz que te habla. Con la voz que te habla. Y el otro modo de autoexigencia tiene que ver con la mirada. Tal vez lo primero que habría que decir es que hay una diferencia entre el ojo y la mirada. El ojo
es un órgano de percepción. La mirada es un campo. Y justamente tiene que ver con lo que decías. Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos a un campo escópico. Es decir, primero somos mirados. Antes que mirar, somos mirados. Por lo tanto, la mirada tiene que ver con un escenario, el escenario al que llegamos. Esta diferencia entre el ojo y la mirada implica que la mirada atañe a la existencia y el ojo a la percepción. Entonces, déjame ponerlo del lado de la existencia. Si a mí la mirada me precede, eso significa que soy mirado, luego existo. Sí. Si soy mirado, luego existo, aunque no parezca evidente, la mirada atañe a la posibilidad de existir o no existir. Claro, de ser deseado, amado, Exactamente. escuchado, atendido. Y mira qué interesante. La mirada nos remite siempre a la otredad. Es decir, si yo soy mirado, ¿por quién soy mirado? Pues por el otro. Entonces, eso significa que no hay dimensión. ¿Real o imaginario? Real o imaginario. Y lo de imaginario creo que es muy importante en este tema que estamos tratando. Lo ponemos. Fíjate, si yo quisiera verme a mí mismo, ¿no? Me veo en partes. O sea, no me veo como completo. ¿Quién me ve como gestalt? ¿Quién me ve el otro? La otra. La otra. Para comenzar la vida, la otra. Sí, la otra. Es decir, mi imagen como tal necesita del otro. Uno es el otro, la otra que me mira, incluso que con su mirada me transmite la belleza de existir. Freud dice, His Majesty the Baby. Su majestad el bebé. Su majestad el bebé, porque la madre arrobada ve a este ser hermosísimo para ella, ¿no? Que, cuando se logra. Cuando se logra, que implica todo esto. La otra dimensión que tenemos para poder ver nuestro cuerpo completo... Es decir, a ver, desde el segundo uno vamos aprendiendo, bueno, en esta dependencia que tenemos de los demás, que existimos porque somos mirados por otra persona, que esa persona desea nuestra existencia. Entonces, es muy complicado a lo largo de la vida acostumbrarse a ir moderando esa necesidad de ser miradas y mirados. Sí. Pero ¿qué sucede? Vuelvo a las distintas temperaturas, que hay personas que necesitan ser miradas o mirados, pues, digo, sin un exceso de exigencia, y hay quienes viven para intentar ser miradas y mirados, porque hay un abismo acá entre una cosa y otra, ¿no? Sí, sí. Yo lo quería referir justamente a la dimensión del espejo, ¿no? O sea, una parte de la mirada es que el otro o la otra me mira. Sí. Como yo no me puedo mirar. ¿Dónde me puedo mirar? En el espejo. En el espejo miro mi cuerpo completo. Pero ahí se constituye el yo, María Teresa. Ese es el punto. El yo no sabe que él se puede ver a partir del otro. Eso significa que no podemos ser dueños de nuestra imagen sin una relación con el otro, con la otra, con la otredad. Eso es muy fuerte porque eso constituye mi yo, ¿sabes? Entonces, muchas veces vivimos para que quien me mira me dé la existencia de aprobación de mi imagen pues en el campo de lo imaginario. Y lo que no me doy cuenta es que en realidad lo que yo miro cuando miro mi imagen es que me estás mirando. Uno de los modos radicales de la mirada es el amor. Quien me ama me mira de algún modo en mi existencia imaginaria, corporal, pero también existencial. El problema es cuando me deja amar. Porque hasta uno podría decir, soy mirado, luego existo. ¿Me dejas de mirar? ¿Quién soy? ¿Cómo quedo? Por eso muchas veces en el desamor hay una agresión al propio cuerpo.
Por eso muchas veces el cuerpo se constituye... O sea, quien es desamada, desamado, se castiga a se sí puede mismo castigar, sí. por no haber sido merecedor de... Y sí, claro, porque además ya no me miras, ahora ya no me escribes, ahora ya me borras, ahora ya me bloqueas. Entonces me borro a mí misma. Entonces, mi existencia queda en vilo, ¿sabes? Ahora, ¿qué es la autoexigencia? Que yo coloco mi mirada a partir de la mirada del ideal de los otros. Entonces, belleza, fuerza, elegancia, prestancia, moda, ¿no? Todo eso es una autoexigencia que aparentemente tiene que ver conmigo y el espejo, cuando en realidad tiene que ver con esta dimensión de la mirada que me constituye. Lo que es muy fuerte es que esto es del aparato psíquico. No es que uno quiera o no vincularse dialécticamente con la mirada del otro, ¿no? Entonces, claro, el espejo en la sociedad contemporánea hoy tiene, por ejemplo, la función de la pantalla. La pantalla se constituye como el nuevo espejo para poder salir. De ahí, toda esta cosa de los selfies, ¿no? Toda esta cosa de los celulares tomándose fotos hasta llegar a morirse, ¿no? Todos estos que han querido tomarse esa foto para que tengan 200 likes y se caen, o en un edificio, hasta ese nivel llegamos. Entonces, hay una exigencia, una autoexigencia imaginaria que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con el cuerpo. La voz tiene más que ver con la ley, ¿sabes? Con lo simbólico. Y la mirada tiene más que ver con la dimensión corporal, con lo imaginario. Ambos tienen puntos no definibles, que es lo que tiene que ver con algo del real que nadie sabemos. Pero, por ejemplo, un cuerpo, de algún modo los cuerpos se parecen todos, ¿no? ¿Qué haces para apropiarte de tu propio cuerpo? A veces esa es la existencia. Tatuarlo. Sí. Como, por ejemplo, sí. ¿Qué significan tus tatuajes? Si lo que se pueda, ya sé que no es todo. Bueno, es que eso implicaría hablar de mi historia, pero lo digo rápido. Mi expadre es marino mercante. Él navegó durante muchos años. Él es ingeniero geógrafo y capitán de altura. Y entre los marinos y marineros se usaban mucho los tatuajes. Y yo desde niño crecí entre barcos, crecí entre marinos, crecí entre marineros. ¿En dónde? Mi padre es de Veracruz y mi exmadre es de Colima. Es decir, está el Pacífico y el Atlántico. Y mi padre navegó pues, prácticamente por todo el mundo, porque él se dedica a buquetanques petroleros. Evidentemente, yo también navegué durante un tiempo. Te digo esto porque yo crecí en muelles, en barcos, y a mí me encantaban los tatuajes de los marinos. No eran a color, era ese negro que se ponía. Y entonces una vez un marino tenía una rosa tatuada aquí, hermosísima, con una daga. Y entonces yo le dije a mi padre, yo me quiero tatuar eso. Y me dijo, el día que te hagas un tatuaje, te desheredo. Porque hay una diferencia entre marinos y marineros. Marinos son gente de escuela y marinero es la tropa. Y los que se tatuaban en el movimiento de los marinos, estoy hablando de los años 50, 60, eran los marineros. Y entonces yo cuando terminé mi doctorado en París, hasta entonces me hice mi primer tatuaje, que es un tatuaje que tengo aquí, que es una luna con nubes y un pergamino que está sin escribir. Porque yo me planteaba que, bueno, era el tatuaje con el que yo renunciaba a mi herencia. Pero después me hice un tatuaje de un ancla con un corazón en homenaje a mi padre marino, ¿no? Y lo que implica que a pesar de que me lo haya prohibido, pues... ¿Los vio?
No vio todos porque tengo varios, pero vio los significativos. No me preguntes si me heredó o no me heredó, pero lo que te quiero decir es que... Bueno, ahí está su legado. Sí. No sé si te heredó, pero el legado ahí está, ¿no? También es porque yo en la universidad quería ser un hombre ilustrado. Y entonces, pues, me ilustré. Ese era el ideal. Sí, tengo varias... Y te ilustraste el cuerpo. Sí, tengo varias ilustraciones. Entonces, hoy nadie podría decir que no soy un hombre ilustrado. ¿Y tú cómo haces para lidiar con la autoexigencia? Yo a veces sí tengo ese problema y me da como crisis. Porque luego viene el castigo, ¿no? El punitivismo. ¿Cómo le haces? Y es que ese es nuestro segundo gran tema, ¿no? Exacto. Lo que tiene que ver con el autocastigo. Es que cada quien elige los caminos de cómo enfrentarse a esta división, porque en realidad es uno o una contra sí misma. Uno contra sí mismo. Exacto, es un cuerpo a cuerpo. Sí. Es un cuerpo a cuerpo con uno mismo y donde uno queda dividido, ¿no? Dividido. Evidentemente, en mi caso, la autoexigencia ha cobrado distintos tiempos y distintas dimensiones. Hay una autoexigencia dulce, ¿no? Pero después uno se da cuenta, te doy un ejemplo. Yo saqué 10 en la universidad. Me lo imagino sin problema. No tuve un solo 9 en toda la universidad, ¿no? Y en un principio uno siente pues hasta orgulloso porque te dan una medalla, ¿no? Y después me di cuenta todo lo que me perdí, todo lo fresa que me volví, todos los conciertos, todas las madrugadas que no viví, ¿no? Todos los viajes a Puerto Escondido que hice hasta que acabé prácticamente... todas las sustancias que no me permití porque al otro día hay que trabajar, porque al otro día, ¿no? Porque, ¿sabes? Entonces, la autoexigencia tiene una dimensión dulce porque crees que eso es lo que debería ser. Y una dimensión amarga cuando te das cuenta cuánto te perdiste de la vida, de la rebeldía, de la insurrección, por ser así. En mi caso, lo pude combinar porque yo empiezo a militar en la izquierda muy joven y movimientos vinculados a la izquierda institucional y a los movimientos en la universidad, ¿no? Pero, híjole, si hubiera sido el libre en lugar de el libro, en una de esas hubiera sido mejor. Gracias por contarlo. Nos vamos a interrumpir, regresamos en un ratito. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a esta esquinita de lectores y películas, los libros. Muerte en Venecia, del escritor alemán Thomas Mann. Aschenbach es un escritor famoso que pierde su inspiración. O sea, lo que hace deja de gustarle, porque se siente demasiado racional, demasiado autoexigente, le falta esa emoción que después se encuentra en un viaje en Venecia ante la belleza de un adolescente llamado Tazio. Si la novela es bella, la película dirigida por Luchino Visconti es una maravilla. Ahí Aschenbach es un compositor de música, pero es divina y además suena Mahler a todo volumen. O sea, bueno, yo adoro esas dos obras. Los diarios de Franz Kafka, sin duda, muy buena manera de acercarnos a él. Su padre fue un hombre autoritario, muy frío, muy dominante, pues sí lo desdeñaba bastante. ¿Y de dónde venían las inmensas culpas de Kafka, su continuo sentimiento de inadecuación? Él nunca será suficiente. Pues de eso, de esa mirada, de esa voz que le hablaba, como decía Elie, del desdén de su padre. Películas, Todas las mañanas del mundo es muy bella, dirigida por el cineasta francés Alain Corneau, inspirada en la vida de Jean de Saint-Colombe, el célebre compositor para viola de gamba y su relación con su discípulo Marc Maré, también concertista y compositor. La obsesión de Maré por alcanzar el virtuosismo de su maestro se convierte en una rivalidad enfermiza. La historia de la hija de Saint-Colombe, que aparece como un telón de fondo, esta muchacha, es tremenda. Fíjense cuando ella salga. White Plush, dirigido por el cineasta franco-estadounidense Damien Chazelle. Andrew es estudiante de música en un conservatorio, un profesor de orquesta
Estrella lo empieza a trabajar como baterista y ahí comienza una tortura larga por las exigencias del maestro y las de Andrew mismo. Horrorizado ante la posibilidad de fallar, el alumno va dejando de lado su vida. Esa está en Prime Video. Y por supuesto, Cisne Negro, del director estadounidense Darren Aronofsky. Nina es bailarina en el Ballet de Nueva York, vive con su madre, su mamá ex bailarina. Y la mamá decidió que su hija tiene que lograr todo lo que ella no. En esa exigencia de perfección, Nina comienza a perderse y los espectadores también nos perdemos en una saga en la que es difícil separar la realidad de la alucinación. Eli, ¿qué nos quieres recomendar algo? Tal vez una película muy extraña que se llama The Broken Circle Breakdown. Cuando el círculo del amor se muere, es una película, se rompe, una película belga del 2012 y un libro que se llama Lady Macbeth, no el Macbeth de Shakespeare, sino Lady Macbeth, que es una autora gótica que toma el personaje de esta mujer y lo desarrolla en todas sus dimensiones, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con el autocastigo. Ok, ahora sí, aterricemos en el autocastigo. El autocastigo. Nos lo has estado prometiendo desde el bloque 1. Es que es muy importante porque que no cumplamos ciertos ideales no solamente lleva a la tristeza, sino lo más fuerte es que lleva al autocastigo. Y el autocastigo se impone a partir de la repetición. Te cuento de dónde. Freud plantea, volvemos al pobrecito Sísifo. Sí. Freud plantea que hay dos pulsiones, una que tiene que ver con Eros y otra que tiene que ver con Tánatos. Es decir, una pulsión que tiene que ver con la vida. Y contra su propia teoría, descubrió que había una pulsión de autodestrucción y de destrucción. Incluso son las famosas cartas a Einstein, ¿no? Donde Einstein le pregunta, el principio de placer cojeaba. Que el principio del placer tenía un límite y que eclipsaba una verdad, que en realidad los seres humanos también buscamos el dolor, también buscamos el placer en el dolor, y que hay una dimensión humana que atañe a la destrucción. La más fuerte es la que atañe a la autodestrucción, porque si la violencia contra el otro es ya terrible, el hecho de que yo sea mi propio agresor o mi propia agresora es lo que es fortísimo. Y Freud se dio cuenta porque después de la Primera Guerra Mundial, la muerte lo impacta, son 5 millones de personas muertas. Freud trabaja con soldados que dejan el frente, que enferman de neurosis de guerra, y se da cuenta que sueñan en lugar de algo bonito, que es la función del deseo, del sueño. Un sueño es una realización simbólica del deseo. Soñamos lo que queremos tener y que la vida no nos lo da. El sueño es una carta que nos escribimos a nosotros para lograr lo que en la vida real no se pudo. En lugar de soñar, todavía no se ha podido. O todavía no se ha podido. En lugar de soñar algo que tuviera que ver con el deseo, soñaban el momento donde cae la bomba, el momento donde choca el tren, y es lo que se llama un sueño postraumático. Y lo que Freud descubre es que se sueña el momento traumático, se repite, y lo que se da cuenta es que los soldados se autocastigaban por haber dejado el frente de batalla. Por estar vivos. Por estar vivos. Y entonces Freud se da cuenta que hay una pulsión de autodestrucción que insiste y repite, y repite, y repite. Esto tiene que ver con el alcoholismo, con las adicciones, con todas esas dimensiones que hacemos y que decimos, ¿y por qué lo sigo haciendo si sé que me hace mal? Y el yo dice, no, vas a ver con voluntad, échale. No. Hay una dimensión demoníaca, dice Freud, de esta dimensión de autocastigo. Y Freud se da cuenta que la mayor fuente de gestación de autocastigo es no haber cumplido ideales. Cuando no se cumple el ideal, viene un autocastigo por no estar el yo a la altura del ideal que se le propuso. Pero también es cierto
que el autocastigo, esto estaría ligado a la autoexigencia, ¿no? El autocastigo anida en diversos espacios subjetivos para que el sujeto no logre ser lo que soñó. ¿Y eso por qué sería? Es que hay una dimensión donde, por ejemplo, hay un sentimiento, hay una dimensión de culpa. Como no logré eso, soy culpable de mi mediocridad, de mi mal aspecto, de mi imposibilidad, de mi flojera. Y entonces no me merezco un ratito no de me merezco- felicidad, de calma, de dicha, de amor, de... Ni me merezco el amor, ni me merezco el dinero, pero sí me merezco el castigo. Ok, pero acá, o sea, estamos planteándolo como en el fondo de la desolación. Así pasa, ¿no? Y me ha pasado muchas veces. Pero lo que quiero decir es que tampoco quisiera que suene como algo que jamás se puede mover. Una y está y ahí se quedará por el resto de la vida. Tampoco. No, no, nosotros, bueno, la práctica clínica psicoanalítica es justamente revertir eso. Es lo que en psicoanálisis tendría que ver con sublimar. A ver, yo te quiero preguntar un ejemplo. Cuando tú dices la práctica psicoanalítica, dime algo que tenga que ver con estos temas de lo que a ti te haya liberado el psicoanálisis. Mejor déjame hablarte de otras gentes, pues ya hablé de mi padre. Bueno, yo de los te lo digo de marinos. mí. Por ejemplo, yo creo Ándale, que el de ti. psicoanálisis a mí me liberó de la idea de la perfección materna y me permitió acercarme a mi bebé aceptándome que lo adoraba, pero que yo era tremendamente falible y que así iba la vida. Sí, creo que eso. O sea, te permitió amar más libremente a tu hijo. Totalmente. Y es De humanito a humana, ¿no? Esa madre perfecta, idílica, ¿dónde estaba? En ningún lado. Pero yo sí había observado cómo hacía sufrir a las mujeres, ¿no? Que tenían hijos. Me iba dando cuenta que era algo que nos estorbaba. Y el psicoanálisis me permitió trabajar eso y decir, soy la humildísima mamá de este bebé sí. y haré lo mejor que pueda. Y no es poca cosa lo que se hace No. ante eso. Una madre suficientemente buena, decía Winnicott, no es poca cosa, porque estás tranquila. Sí. Pero ahora cuéntame tú. Te voy a contar la historia de alguien, Sí. que es, eso está en la literatura, no es un paciente mío. Porque hay una otra vuelta, que es los que fracasan cuando triunfan. Sí. Este era un hombre que era profesor universitario y siempre tuvo un maestro que era quien lo ayudaba y lo apoyaba. Y faltando poco tiempo para que su profesor se jubilara, habló con él y le dijo, pues te voy a dejar mi puesto, te voy a dejar mi plaza, te voy a dejar todo lo que... Era lo que había soñado. Era por lo que luchó no 1 año, ni 2, ni 3, 100 años de la vida, ¿no? Justo en el momento en que lo puede hacer, entra en una especie de inhibición, ya no puede leer, no puede escribir, no puede hacer los exámenes de oposición que se necesitaba porque la institución universitaria tiene su legalidad y los reprueba cuando él estaba por encima de cualquier examen. Y entonces, justamente lo que sucede es que en el momento en que triunfó, fracasa. Por culpa, se sentía culpable de realmente no estar a la altura de lo que su maestro le proponía. ¿O se podía sentir quizá culpable de superar a quién? En ese caso, lo que tenía que ver era con su abuelo. Su abuelo había ninguneado a su padre. Y entonces, si él lograba ser tan grande como su abuelo, en el fondo le daba culpa de mostrar que en realidad su padre era un pobre diablo. Lo que Freud llamaba, me gusta mucho, la piedad filial. La piedad filial. Sí, en Castilla. Sí. ¿Hay algo más que nos quieras decir? Porque en esto de los castigos se nos acabó el tiempo. Que es reversible, que para el psicoanálisis no hay destino y que no hay absolutos, que lo que hoy es no fue así,
ni será. Y nada más termino con esto. Yo creo que el psicoanálisis, su clínica, su práctica, a lo mejor puede poco dentro de los grandes dolores del mundo, pero lo que puede es importante. Y a lo que apuesta es esto, que tu futuro no sea tu pasado. Que no repitas tu pasado en tu futuro. A eso hacemos nuestro mejor esfuerzo en lo imposible del dolor humano. Eli, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por volverme a invitar. Y te volveré a invitar, aunque me tome meses de negociación. Muchas gracias, Eli Morales, maestro en teoría psicoanalítica, psicoanalista, maestro también en psicoanálisis campo freudiano, doctor en filosofía y ciencias sociales, profesor, integrante fundador de la Letra Psicoanalítica, autor de libros como Otra historia de la sexualidad, Psicoanálisis con arte, Paloma herida, Frida Kahlo, Psicoanálisis y surrealismo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.